El día de hoy contamos con la participación del doctor Salvador Sánchez del doctor Emanuel Betancourt. Ambos son intensivistas, son adscritos al hospital de Veracruz. El doctor Jesús Salvador es parte del Sistema Nacional de Investigación, es intensivista, ha publicado demasiados artículos, cánones para la práctica diaria en urgencias, es escritor del libro Ácido Base, que es un referente de todas las cuestiones, pues, en cuanto a esto se refiere en México, ¿no? El doctor Emanuel Betancourt Vera, lo conozco, es amigo mío, hicimos juntos la residencia en urgencias y después él se fue a hacer terapia intensiva a la ciudad de Jalapa, del puerto, ¿no, Betancourt? El puerto, así es. Muy bien, bueno, entonces a ver, si gusta podemos empezar ya en este momento, lo voy a hacer usted el administrador. No sé si quieres comentar algo más aquí, Betancourt. No, pues ya nuevamente la presentación, pues te agradezco la invitación a esto. Mi maestro, el doctor Salvador Sánchez, pues le agradezco también que sea parte con esta educación continua y pues los residentes que están aquí conectados, qué bueno que están aquí y esperamos que se generen muchas dudas y que sigan leyendo. Si no tienen el libro, adquiéranlo, se pueden comunicar conmigo, con Omar o con el doctor Salvador para adquirirlo lo más pronto. Y pues bueno, dejamos en la pantalla a manos del doctor Salvador. Nada más agradecerle, doctor Salvador, muchas gracias por dedicarnos este espacio y darnos en su tiempo el día de hoy. De antemano, muchas gracias por todo esto. Bien. Pues, muchas gracias a todos. Qué bueno que se dan el tiempo para seguir platicando de medicina. Mi madre todavía vive, no está aquí en Veracruz, pero todavía vive, ya hice las respectivas llamadas, entonces ya podemos seguir trabajando. Una felicitación a todos los que tienen mamá aquí o en el cielo o donde esté. Pues, siempre es importante saber de dónde venimos. Pues gracias por la invitación, gracias a Emanuel por involucrarme con ustedes. Emanuel es una buena persona, es un buen médico, tiene sus defectos, ¿verdad? Pero pues, sus virtudes creo que son mayores que sus defectos. Quiere que hablemos un poco de interpretación de gasometrías. Ahora que ya acabó la pandemia de forma pues oficial, yo les digo a los residentes, les hago una analogía. Ya retomamos las clases presenciales, estoy muy contento porque retomamos la enseñanza de forma continua. Y entonces le digo a veces a las compañeras o a los compañeros residentes, le dije, o le pregunto a alguna chica o algún chico, imagínense que están en la calle y tienen un cuerno de chivo ustedes, que es es un arma, pues no la conozco, pero sí sé que es un arma larga y que puede matar con facilidad. Digo, pero imagínense que ninguno de nosotros nunca ha tenido un cuerno de chivo en las manos y les entregan el cuerno de chivo sin el cargador, con el seguro puesto, no tiene seguro, no tiene el EVAL en la recámara, entre otras cosas, y le sale un tipo con un cuchillo y los quiere asaltar. Ustedes tienen la mejor arma, pero pues si no saben utilizarla, pues no les va a servir de nada, ¿sí? Si tienen un tanque de guerra y una persona con un cuchillo los ataca y el tanque de guerra está cerrado y no saben ni de dónde se abre la escotilla, pues obviamente tampoco va a funcionar. Todo sirve en esta vida, realmente no hay algo que no funcione. La mejor herramienta en unas manos que no conocen su función, sus pros y sus contras, pues no sirve de nada. No estoy a favor del radicalismo, no me cuesta mucho trabajo decir esto no, esto sí. Me parece que decir que algo no funciona devela un poco de falta de conocimiento del tema. Entonces, hoy está de moda el ultrasonido, el eco. Personalmente tenemos nuestro eco acá, lo compramos, tenemos un eco, un Chison 6,
Y pues también usamos eco, también usamos, tenemos otros tipos de monitoreo. La gasometría es bonita, es inigualable, es única. Y como dice el doctor Monares, lo importante no es tener el juguete, sino saberse el juego. Pueden jugar el juego con las gasometrías, pueden jugarlo midiendo valores en el eco, haciendo termodilución, presionándole un dedo al paciente y viendo el refil capilar, viendo delta de CO2 o delta, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero si ustedes dicen que algo no funciona, pues lo único que a mi parecer, y la verdad es lo que me importa a mi parecer, porque pues está muy cabrón la cosa ahorita con todo esto de los dilemas, es que si decimos que algo no funciona es porque nos falta conocer un poco más de eso, sus ventajas y sus desventajas. Entonces, y otra cosa que me preocupa un poco, que hoy veía yo en las redes sociales que hay una nueva definición de SDRA, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Chaquetones mentales, ¿sí? Siguen sacando clasificaciones refritas. Es como cuando ves el menú de los huevos revueltos, o sea, huevos al gusto, con chorizo, con jamón, con tocino, pero sigue siendo lo mismo. A ver qué día nos invitan a que salga un tratamiento para SDRA, algún antiinflamatorio o algo así, que de veras funcione, pero la clasificación es lo de menos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de gasometrías. Les voy a hacer algo muy puntual, muy práctico, para que después de estos 30 minutos, ustedes puedan interpretar gasometrías de forma práctica y sencilla. Vamos a comenzar. Hay diferentes marcas de gasómetros. Hasta ahorita ninguna me paga por promocionarlos, por eso no digo ninguna, ¿sí? Deberían pagarme, pero pues no lo hacen. Nosotros tenemos un gasómetro en el hospital que, pues hay gasómetros que son del tamaño de una persona, las gasometrías, ¿no? Y hay otros gasómetros que son, pues, pequeños. Lo cierto es que todos nos dan la misma información. Y a veces una pregunta recurrente que me hacen es, oiga, doctor, ¿y usted confía en los valores de electrolitos o algo de su gasómetro? Yo digo, depende, ¿sí? En el hospital ABC donde yo me formé, todos los días, bueno, en cada turno iba un biomédico a hacer calibración del gasómetro, ¿sí? Y obviamente parte de la calibración es que el margen de error no vaya más allá del 15% de variación entre la medición central y la medición de la gasometría, pero pues desafortunadamente a nuestros gasómetros difícilmente les dan mantenimiento. Y suena por lógica, ¿no? Si una gasometría del tamaño de una persona nos cuesta 2,000 pesos y una gasometría del tamaño de una mano nos cuesta 100, ¿por qué escogeríamos una de 2,000 pesos si los valores no son útiles? Sencillamente son útiles, pero pues no están calibrados. Otra situación importante es que hay variables medidas y calculadas en los gasómetros. Entonces, de repente ustedes pueden ver que el gasómetro no les da el bicarbonato, no les da el déficit de base. ¿Cuál es la razón? Que estas dependen de variables medidas. Por ejemplo, recuerden ustedes que la principal forma de transporte del CO2 es el bicarbonato, ¿sí? Entonces, si el cartucho de CO2 se agota, no les va a dar el bicarbonato. ¿Y cuál es la principal componente de la fórmula de Van Slyke para calcular el déficit de base? Es el bicarbonato en un 75%. Entonces, si no hay CO2, no va a haber bicarbonato y no hay base, ¿sí? Entonces, ahí lo que debemos de ver es esa parte. Otra situación importante es que hay gasómetros que tienen coxímetro. ¿Cómo sé que tiene un gasómetro coxímetro? Pues dice coximetría, ¿no? Es sencillo. Y si dice carboxiemoglobina, methemoglobina, pues sencillamente tiene coxímetro. Yo puedo confiar que estos valores de saturación de oxígeno centrales, periféricos, venosos o arteriales sean medidos y no calculados, porque el margen de error llega a ser importante entre los medidos y los calculados. Son detalles, son cuestiones técnico-médicas, pero que al final pueden influir en los pacientes. Punto importante, cuando doy los cursos de ácido base, les hago un pretest de 12 preguntas. El último curso a donde fui a dar, de las 12 preguntas, el ganador contestó 5 en el pretest. Sí, fue 5 aciertos de 12 preguntas. Y entonces esto incluye prácticamente, el pretest incluye todas las fases de la toma de gasometrías. Cualquier estudio de sangre pues incluye una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. Y en la fase preanalítica es todo lo que sucede antes de que la muestra entre al gasómetro. Cómo tomo la muestra,
cómo guardo la muestra, cómo transporto la muestra, entre otras cosas. La realidad es que si ustedes van a tomar una gasometría y van a tardar más de 30 minutos en procesarla, no sé para qué la tomaron, ¿sí? Entonces, si yo tomo una gasometría, la tomo, voy, la proceso, la observo, la analizo y tomo una decisión. Si eso no sucede, pues realmente ni siquiera era necesaria su gasometría. Imagínense que ustedes tengan que tomar una gasometría, dejarla en un refrigerador, esperar a que venga el camillero, se la lleve y que a las 8 horas la traigan. Realmente ese estudio era innecesario. Lo que les quiero decir con esto es que si van a tomar el estudio, sean juiciosos, no caigan en la rutina, la rutina nunca es buena para nada, ni en el amor, ni en el trabajo, ni en la familia. Entonces, no tomen estudios por rutina. Si van a tomar un estudio, analícenlo de forma pronta y otorguen un tratamiento al paciente. Un punto importante es que si me piden un tiempo no más de 30 minutos a temperatura ambiente, es el tiempo máximo en el que deben de procesar una gasometría. La fase analítica, cuando entra la sangre al gasómetro, en ese momento pueden ocurrir 4% de los errores y en la interpretación, que es lo que vamos a ver en este momento, 20% de los errores. Entonces, por ahí hay un texto, busquen fase preanalítica, hay una publicación que hicimos hace un par de años en qué consiste la fase preanalítica. Ahora bien, esta es una gasometría bastante básica. Vean ustedes, no tiene coxímetro, no hay coximetría en este gasómetro. Siempre tomen en cuenta los valores corregidos a temperatura. La ley de los gases dice que un gas disuelto en un líquido va a cambiar dependiendo su temperatura. En este caso los gases son el oxígeno y el CO2 y el líquido sería la sangre. La temperatura de la sangre pues obviamente va a condicionar que se puedan modificar los gases CO2 u oxígeno. Por eso es importante, por default el gasómetro nos los va a dar a 37 grados, pero ustedes siempre utilicen los corregidos a temperatura y siempre y cuando ustedes tomen la temperatura del paciente y sea real. Siempre utilicen los valores estandarizados de bicarbonato y base, o SF, o fluido extracelular, o también puede aparecer como STD, como estándar. Utilicen los valores estandarizados donde el componente respiratorio prácticamente no influye. Por eso es importante utilizar estos valores. Por aquí les señalo los índices de oxigenación, que son valores bastante importantes. Por ahí, yo creo que por ahí en un mes estará apareciendo una carta al editor de un trabajo que mandamos a publicar. Entonces, estas son preguntas que yo me hacía cuando era interno, cuando era residente. ¿Cuáles tomo en cuenta? Los corregidos a temperatura, los estandarizados, esos son los correctos, no tiene coxímetro, esta saturación de oxígeno es calculada. Ahora bien, para que nosotros interpretemos una gasometría, pues hay varios modelos. Está el modelo de Henderson y Hasselbalch, que si ustedes pueden observar, incluye 3 variables. Está el modelo de Stuart. El modelo de Stuart y el modelo de Henderson-Hasselbalch, ¿en qué se diferencian? Básicamente, el CO2 es el componente respiratorio en todos los modelos. En Peter Stuart, en Henderson-Hasselbalch, en Ziegler y Ander, en Emen y Naris. Prácticamente todos los modelos utilizan el CO2 como componente respiratorio. Pero Henderson y Hasselbalch utiliza el bicarbonato, o la escuela de Boston o los americanos dicen que el bicarbonato evalúa los problemas metabólicos. Los europeos dicen que el déficit de base evalúa los problemas metabólicos, o la escuela de Copenhague. Y Stuart era canadiense, dice que los problemas metabólicos van más allá del bicarbonato, que están dados por el DIF aparente, el DIF efectivo y el gap de iones fuertes. Entonces, todos los modelos utilizan CO2, aunque su diferenciación es el análisis de la parte metabólica. Bicarbonato de Henderson y Hasselbalch, americanos o la escuela de Boston, déficit de base europeos o escuela de Copenhague, y Peter Stuart con su diferencia de iones fuertes aparente, efectiva y GIF. La brecha aniónica, sí, la brecha aniónica cuando hay acidosis metabólica, para distinguir si es de brecha aniónica elevada o brecha aniónica normal, lo que nos da una partida para que nosotros podamos determinar cuál es el posible origen de la acidosis metabólica. Y Luciano Gattinoni y su exceso de base al láctico, ¿de qué nos habla? Sencillamente, si ustedes le restan al exceso de base el lactato, les va a dar el exceso de base al láctico. Por ejemplo, un exceso de base normal sería -2, por ejemplo, y un lactato normal sería 2. Si -2 menos +2, o sea, porque es positivo el lactato en este caso, en la resta, es
sería 0. El exceso de base láctico nos habla de 0. ¿Qué dice Gattinoni con el exceso de base láctico? Es sencillo. Que cuando el exceso de base láctico es negativo, entre más negativo está, hay más compromiso de la función renal. El principal regulador de la función renal va a ser el riñón. Cuando la función del riñón se pierde o está en deterioro, la creatinina incrementa, pero una medida importante es el exceso de base láctico. El exceso de base láctico en algunos puntos de corte por arriba de menos 3.6, o sea, menos 3.6, menos 4, se asocia a que el paciente tiene deterioro de la función renal con una buena correlación con los niveles de creatinina. Exceso de base láctico más negativo, más deterioro de la función renal, más acidosis metabólica. Y entonces vamos a hablar de cómo interpretar una gasometría. Esto es una breve introducción. Nosotros lo hacemos con 3 pasos y lo hacemos con 3 fórmulas. ¿Sí? Hay muchas formas de interpretar una gasometría. Ustedes pongan en el Google cómo interpretar una gasometría en 3 pasos, en 5, en 7, con un algoritmo, con 2, con un algoritmo pequeño, con uno grande. La realidad es que, como todo en la vida, ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes consideren, pero debemos de ser sistemáticos. Debemos de ser sistemáticos, debemos de tener la capacidad de ser repetitivos en el hacer, y esto nos lleve a que lo hagamos de forma automatizada o de forma automática, y esto nos permita hacer un mejor análisis. Como cuando ustedes se despiertan, van al baño, sí, hacen lo que tienen que hacer, se bañan. Si no tuvieran una rutina para cambiarse, sencillamente le aplicarían la de Superman. Llegarían con los calzones encima del pantalón porque perdieron la rutina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos con 3 pasos y 3 fórmulas. Y siempre el paso 1 para nosotros será el pH, el paso 2 será el CO2 y el paso 3 será la base. Si ustedes cuando tienen una gasometría en la mano ven el pH, ven el CO2 y ven la base, pues entonces de forma sistemática lo harán de forma recurrente y será más fácil interpretar una gasometría. La combinación de modelos nos permite incrementar la sensibilidad diagnóstica. Vean, 3 pasos y 3 fórmulas. Paso 1, pH, es el modelo de Henderson y Hasselbalch. Paso 2, CO2, todos los modelos utilizan el CO2. Y paso 3, Sigart y Andersen. Sigart y Andersen es el déficit de base, la escuela de Copenhague o los europeos para evaluar problemas metabólicos. Problema respiratorio, CO2, problema metabólico, déficit de base. Lo metabólico y lo respiratorio, ¿dónde se van a reflejar? En el pH. Y las 3 fórmulas son estas. Si yo identifico acidosis metabólica, aplico esta fórmula. Si identifico alcalosis metabólica, aplico esta fórmula. Y si identifico problema respiratorio crónico, pues solamente voy a aplicar esta fórmula. ¿Cómo voy a determinar que mi problema respiratorio sea crónico? Con la modificación de la base. El valor normal de la base es más menos 2. ¿Sí? Pues es una pregunta que a veces me hacen, que han leído que otros valores normales. Recuerden que el punto de referencia somos nosotros en Veracruz, capital económica mundial, a nivel del mar. ¿Sí? A nivel del mar es 7.35 a 7.45. ¿Y de qué depende esto? Del CO2. A nivel del mar el CO2 promedio es 40. ¿Sí? Y entonces, si del bicarbonato depende el CO2, pues obviamente el bicarbonato es más o menos 24 en promedio. Entonces, 7.40, 40 de CO2 y 24 de bicarbonato. Pero si ustedes viven a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues su CO2 no va a ser de 40, tal vez su CO2 va a ser de 35, y tal vez su bicarbonato va a ser de 22, su promedio, y su pH promedio tal vez va a ser de 7.43, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el valor de referencia? Pues del CO2, de la altura de su ciudad. Aquí en Veracruz, a nivel del mar, CO2 de 40 en promedio nos da un bicarbonato en promedio de 24 y en promedio nos da un pH de 7.4. Así serían los valores normales. El valor normal del déficit de base acá sería más menos 2. 7.35 a 7.45 y 35 a 45. Más de 7.45 alcalosis, menos de 7.35 acidosis. Más de 45 acidosis respiratoria, menos de 35 alcalosis respiratoria. Más de más 2, alcalosis metabólica, menos de menos 2, acidosis metabólica. Identifico estas fórmulas y
aplico la fórmula si veo un problema de estos. Si la base se modifica por arriba de más menos 2 o por debajo de más menos 2, el problema respiratorio será crónico. Entiendo que por ahí hay otras fórmulas, nosotros utilizamos estas, les voy a dar una justificación más adelante, pero puedo adelantar la justificación de lo respiratorio. Hay fórmulas con el pH, hay fórmulas con el bicarbonato, que las dividen en problema agudo, crónico, ¿sí? Y entonces tienes 2 para agudo, 2 para crónico, 2 del pH, otras 2 del pH, o sea, te ahorras 8 fórmulas cuando utilizas nada más esta fórmula como fórmula única para los problemas respiratorios crónicos. Entonces, ¿qué venimos a difundir nosotros? Orden. Es lo único que comentamos, es orden. Paso 1, pH, paso 2, CO2, paso 3, déficit de base. Si identifico acidosis metabólica, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Si identifico alcalosis metabólica, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Y si identifico un problema respiratorio crónico porque la base está fuera de rango de más menos 2, entonces aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. Y aquí les muestro un algoritmo. Y en este algoritmo ustedes pueden observar los 3 pasos. Tienen el pH, tienen el CO2 y tienen la base. Paso 1, paso 2 y paso 3. Paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Sí? Si la base no se modifica, no aplico la fórmula. Si la base se modifica, considero que el problema respiratorio es crónico y voy a aplicar la fórmula. Este algoritmo lo pueden encontrar en la página ácido base de lo complejo a lo sencillo. Sigan la página, por favor, denle like a todas mis publicaciones. Y siempre estoy subiendo información ahí, información valiosa, puntual. Si tienen alguna duda pueden mandarme un mensaje a través del chat de la página, yo con gusto se los voy a contestar. Este es el algoritmo de solo 3 pasos y solo 3 fórmulas. Les voy a dar un ejemplo, vean, aquí tenemos el paso 1, el paso 2 y el paso 3. El paso 1, ¿cómo está el pH? Normal. Hasta ahí no encuentro ningún problema. En el paso 2, ¿cómo está el CO2? Normal. Hasta ahí no encuentro ningún problema. Y en el paso 3, ¿cómo está la base? Está alterada. Esa base está alterada, vean ustedes, dijimos que el CO2 son problemas respiratorios y que la base son problemas metabólicos. Entonces, si yo identifico la base alterada, entonces identifico un problema metabólico. Dijimos que menos de menos 2, identifico acidosis metabólica y más de más 2, identifico alcalosis metabólica. Y entonces aquí ustedes vean que identifico alcalosis. ¿Por qué? Porque está arriba de más 2. Alcalosis metabólica. Sí, alcalosis metabólica y pienso en esta fórmula. Alcalosis metabólica es esta fórmula, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Entonces, 0.7, vean ustedes, de la fórmula, por 27.3. 0.7 por 27.3, que es el bicarbonato, más 21 es igual a 40. Este paciente debería tener CO2 de 40 y tiene 41. Recuerden que es más menos 2. Entonces, identifico alcalosis metabólica, ¿sí? Porque es el CO2 esperado, sin problema respiratorio agregado, ¿sí? Entonces, vean ustedes de forma muy práctica, de forma muy sencilla, pueden ustedes identificar. Paso 1, pH normal. Paso 2, CO2 normal. Paso 3, identifico la base alterada, que es alcalosis porque está arriba de más 2. Alcalosis, la base habla de lo metabólico, alcalosis metabólica. Aplico la fórmula de 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2, que es la fórmula de alcalosis metabólica, y la PCO2 esperada es de 40 y tiene 41. Entonces no encuentro problema respiratorio. Vamos a hacerlo con el algoritmo. Vean, pH, ¿cómo está? Normal. CO2, ¿cómo está? Normal. ¿La base está en más menos 2? No, no está en más menos 2, ¿sí? Entonces se identifica un problema metabólico, que es acidosis o alcalosis. Está arriba de más 2, entonces identifico alcalosis. Vean, alcalosis es 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2 para identificar si hay un segundo trastorno. El algoritmo los va llevando en el paso 1, paso 2, paso 3, sin mayor problema, una forma muy sencilla, muy práctica de
leer una gasometría con 3 pasos y 3 fórmulas. La mayoría de las gasometrías, de cada 2 gasometrías, una tiene un problema mixto, ¿sí? Y la otra es solamente un problema. La mayoría de las gasometrías tienen problemas mixtos, ¿sí? Bastante práctico. Vean, y el problema metabólico, dijimos que el problema metabólico tiene 2 fórmulas. La fórmula de acidosis metabólica, aquí está la fórmula, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, y alcalosis metabólica, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Ahí están las fórmulas de los problemas metabólicos. Esta es una R de Pearson, una R, una correlación. Vean, en el eje de las X tenemos bicarbonato acá, en el eje de las Y, CO2 y CO2, ¿sí? Entonces, esto habla, por ejemplo, si el bicarbonato en la acidosis metabólica baja de 24 a 23, pues entonces bajará 1.5 el CO2. De 24 a 23, entonces el CO2 bajará de 40 a 38.5. O sea, por cada 1 que se modifica el bicarbonato, se modifica 1.5 el CO2 y de ahí nace esta fórmula. El más 8 es un punto estadístico, un punto de intersección estadístico, y de ahí sale el más 8, y el más menos 2 es la desviación estándar de la fórmula. Misma explicación tienen ustedes para la alcalosis metabólica. No son las fórmulas, yo no me las inventé, son fórmulas clásicas. Recuerden que no es lo mismo algo viejo que algo clásico. Lo viejo vale poco, lo clásico vale mucho, ¿sí? Y entonces son fórmulas que utilizamos desde hace mucho tiempo, son bastante buenas, bastante útiles. Vámonos con algunos ejemplos, saquen sus calculadoras para que hagan algunos ejercicios y puedan seguir el paso. Para que puedan hacer el ejercicio de estar repasando los ejemplos. Vean ustedes. Ejemplo 1, paso 1, ¿cómo está el pH? Normal, ¿sí? Ahí no identifico ningún problema. Paso 2, ¿cómo está el CO2? Normal, no identifico ningún problema. Y el paso 3, ¿cómo está la base? Anormal. Identifico un problema metabólico, que es acidosis o alcalosis. Está en menos de menos 2. Entonces sería acidosis metabólica. Acidosis metabólica, y aplico la fórmula 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. 1.5 por 22 es 33, más 8, 41. Este paciente debería tener 41 de CO2 y tiene 41, o sea, tiene el CO2 que le corresponde. Solamente tiene un trastorno, es acidosis metabólica sin problema respiratorio. Nos vamos al paso 2, que tiene algunos ortodoxos dicen acidemia. Realmente cuando el pH se modifica es emia, acidemia o alcalemia. Si el pH no se modifica es acidosis o alcalosis. Para fines prácticos, sin entrar tanto en semántica, pues es lo mismo. Tendría acidemia, ¿sí? ¿Es acidemia? ¿Es respiratoria? No, no es respiratoria, porque vean ustedes, el CO2 no rebasa el 45. Dijimos que por arriba de 45 sería respiratoria. Acidemia o acidosis respiratoria, no. ¿Es metabólica? Sí, porque está en menos de menos 2, tiene menos 4. Acidosis metabólica, aplico la fórmula 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. 1.5 por 22, 33, más 8, 41. Este paciente debería tener 41 de CO2. ¿Sí? Debería tener 41 y tiene 34, tiene menos CO2 que le corresponde. Entonces tiene alcalosis respiratoria agregada. ¿Por qué? Porque el CO2 esperado es de 41 y tiene 34, tiene menos CO2 del que le corresponde, o sea, tiene alcalosis respiratoria agregada. Nos vamos al siguiente ejemplo, vean el pH 7.40. ¿Aquí hay algún problema? No, no encontramos ningún problema. Sí, no encontramos ningún problema. Paso 2. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Paso 3. Vean, identifico un problema metabólico, que es acidosis o alcalosis. Es acidosis, porque está en menos de menos 2. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Vean ustedes, acidosis metabólica. Aplicó la fórmula 1.5 por 22,
33 más 8, 41. Debería tener 41 de CO2, más menos 2. O sea, cuando mucho debería tener 43 de CO2 y tiene 45, más CO2 del que le corresponde. O sea, tiene acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Tomen en cuenta que los valores de referencia se utilizan para el primer trastorno, pero en el segundo trastorno no vamos por valores de referencia, vamos por valores esperados para identificar si el órgano está haciendo una compensación adecuada. Este es un algoritmo bastante práctico de acidosis metabólica. Una vez que ustedes identifican acidosis metabólica, ¿sí? Una vez que identifican acidosis metabólica, vean, identifican la acidosis metabólica, yo debo de evaluar con la fórmula si hay un problema respiratorio agregado. Si el CO2 es mayor al que le corresponde, pues tiene acidosis respiratoria agregada. Si el CO2 es menor al que le corresponde, tiene alcalosis respiratoria agregada. Recuerden que la acidosis metabólica se divide en anión gap elevado y anión gap normal. El anión gap elevado puede tener trastornos terciarios que nos pueden dar alcalosis metabólica o acidosis metabólica de brecha aniónica normal agregada. La brecha aniónica urinaria es pérdida de bicarbonato positiva a nivel renal, pérdida de bicarbonato negativa a nivel renal. Toda esta información la pueden encontrar en el libro o en la página de ácido base, de lo complejo a lo sencillo. Sigan la página, por favor. Bueno, ahora bien, ya les expliqué estas fórmulas. Vean ustedes, alcalosis metabólica, en el eje de las X tenemos bicarbonato, en el eje de las Y tenemos CO2. Esto quiere decir que vean, si tenemos un promedio de bicarbonato de 24 en Veracruz, capital económica, entonces vean ustedes, bicarbonato 24, si el bicarbonato en alcalosis metabólica sube 1, ¿sí? Sube 1, pues entonces el CO2 subirá 0.7 para compensar esa parte, ¿sí? Y de ahí nace esta fórmula, 0.7 por bicarbonato. El punto de intervención en esta correlación es en el número 21 y la desviación estándar es de más menos 2, y de aquí nace la fórmula para alcalosis metabólica. Vámonos a los ejemplos. Vean ustedes cómo está este pH, está normal. Cómo está el CO2, está normal. ¿Cómo está la base? Alterada. La base identifica problemas metabólicos. Si está menos de menos 2, acidosis. Si está más de más 2, alcalosis. Entonces identifico alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica y aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de alcalosis metabólica? 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Entonces 0.7 por 26 más 21 más menos 2. Este paciente debería de tener 39 de CO2, ¿sí? Y tiene 40. Tiene el CO2 que le corresponde, por lo que no tiene un trastorno respiratorio agregado. Me voy al segundo ejemplo. En este punto, vean ustedes cómo está el pH que tiene. Alcalemia o alcalosis. Alcalosis. ¿Es respiratoria esa alcalosis? No, porque el CO2 no está por debajo de 35. No es respiratorio, ¿sí? ¿Es metabólica? Sí, sí, vean ustedes, está arriba de más 2. Entonces, alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. 0.7 por 26 más 21 más menos 2 debería tener 39 de CO2 y tiene 36. Tiene menos CO2 que el que le corresponde. O sea, tiene alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. En algunas ocasiones me preguntan de un artículo muy viejito, pero que es muy bueno, el primer. Me dicen, doctor, es que ¿cuál es el primario, el secundario? Es como los hijos. No quieres más al primero ni al segundo. Los quieres igual, ¿sí? Siempre tienes un consentido, aunque las mamás digan que no. Yo tengo hijos y mi hija es mi consentida, entonces mis hijos lo saben, ¿no? Pero lo importante aquí es que, pues realmente el 69 es 69 de allá para acá o de acá para allá, ¿sí? Los hijos son iguales, el primero o el segundo, no hay distinción. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo importante es que ustedes identifiquen los dos problemas o los tres problemas que tengan, independientemente del orden, y que los resuelvan. ¿De qué les serviría encontrar el primer problema, resolverlo, si el segundo problema lo dejan inconcluso?
Entonces, vean aquí el pH normal, el CO2 normal. Paso 3, la base está alterada, identifico un problema metabólico, que es acidosis o alcalosis. Está por arriba de +2. Entonces tiene alcalosis metabólica y aplico la fórmula 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Debería tener 39 de CO2 y no tiene 39, tiene 44. Tiene más CO2 del que le corresponde. Tiene alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Este algoritmo lo pueden encontrar en las redes sociales, en la página de ácido base o en el libro, por ahí viene en el capítulo de alcalosis metabólica. Vean ustedes, identifico alcalosis metabólica, aplico la fórmula, si tiene más CO2 del que le corresponde, tiene acidosis respiratoria agregada, si tiene menos CO2 del que le corresponde, tiene alcalosis respiratoria agregada, si es el CO2 que le corresponde, el problema metabólico es único, sin que exista otro problema. La alcalosis metabólica hay que tomarle un cloro urinario para ver si es clorosensible o hipovolémica o clororesistente o normovolémica. En estos pacientes son respondedores a la administración de cloruro de sodio. Problema respiratorio, vean ustedes, de forma clásica decimos agudo crónico 24, menos de 24 horas o más de 24 horas. La realidad es que existen buffer o amortiguadores intracelulares y extracelulares. Los intracelulares y extracelulares tienen una activación inmediata, ya sea a través del bicarbonato, las proteínas, la hemoglobina, tiene una activación inmediata. De ahí sigue el segundo mecanismo de compensación, que es el respiratorio, que tiene una activación en horas, y de ahí tiene de minutos a hora, y de ahí viene el riñón. En el sentido estricto, el riñón empieza a trabajar a las 6, 8 horas, aunque de forma clásica decimos que el riñón entra hasta las 24 horas a trabajar. La realidad es que tiene un efecto sine qua non, están trabajando prácticamente a la par. Lo cierto es que cuando el riñón se involucra, en ese momento ya no se considera agudo, sino se considera crónico. De forma pragmática decimos agudo menos de 24, crónico más de 24. Lo cierto es que cuando se involucra el riñón, ahí es el punto determinante si es agudo o si es crónico. Vean ustedes, aquí tenemos el déficit de base y aquí tenemos el CO2. En los problemas agudos, el cambio del CO2 no va a generar cambios en la base. Por eso no se va a aplicar la fórmula, ¿sí? Y en los problemas crónicos, vean ustedes, tenemos un CO2 de 40. Si el CO2 sube a 41, la base va a subir, la base se va a modificar, va a tener un delta, por eso este triangulito de delta, de 0.4. O sea, si la base, si el CO2 en promedio es 40 y la base en promedio es 0, entonces de 40, si sube a 41 el CO2, la base se iría a 0.4. Si se sube a 42 el CO2, 0.8. 43 el CO2, 1.2. 44 el CO2, 1.6. 45 el CO2, 2 de base, ¿sí? Ese es el punto, el 0.4. ¿De dónde sale el 40? Toman 40 como un punto promedio de CO2. Y de aquí nace la fórmula para los crónicos. Por eso si la base se modifica, es crónico. PCO2 menos 40 por 0.4. Vámonos al ejemplo, vean ustedes. Acidosis o acidemia. Acidosis. ¿Esa acidosis es respiratoria? Sí. Sí, porque el CO2 está por arriba de 45. Acidosis respiratoria. ¿Es aguda o crónica? Aguda. ¿Por qué? Porque la base no se modifica. Si la base no se modifica, es un problema respiratorio agudo. Si es agudo, no aplico la fórmula, entonces identifico acidosis respiratoria aguda. No aplico la fórmula porque el problema es agudo. ¿Cuándo voy a aplicar la fórmula? Dijimos que en los problemas crónicos, aquí sí voy a aplicar la fórmula. Sí voy a aplicar la fórmula porque la base sí se modifica. Entonces, vean ustedes, vamos a los ejemplos. Acidosis. ¿Es respiratoria esa acidosis o esa acidemia? Sí, porque el CO2 está por arriba de 45. Entonces identifico acidosis respiratoria. ¿Es aguda o es crónica? Es crónica porque la base sí se modifica. Acidosis respiratoria crónica.
acidosis respiratoria crónica, y aplico la fórmula, porque en la crónica sí aplico la fórmula, y es esta. PCO2 menos 40 por 0.4. PCO2, 65 menos 40, 25 por 0.4, 10. Debería de tener 10 de base y tiene 10, o sea, tiene la base esperada. Entonces, no hay problema metabólico agregado. Es una acidosis respiratoria crónica sin problema respiratorio agregado. Vámonos al segundo ejemplo. Acidosis es respiratoria, sí, porque está arriba de 45. Acidosis respiratoria, ¿es aguda o es crónica? Es crónica porque la base se modifica. Entonces identifiqué acidosis respiratoria crónica, aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. PCO2 es 65 menos 40 por 0.4. 65 menos 40, 25 por 0.4, 10. Debería tener 10 de base y tiene 11. Las bases no coinciden, lo que me hace pensar que hay un problema metabólico. Aquí yo les sugiero que utilicen un plano cartesiano para que no se pierdan, ¿sí? Para que no se pierdan, ¿sí? Vean ustedes, tiene 11 de base la gasometría y debería de tener 10, ¿sí? Entonces, si ustedes checan el algoritmo, ¿sí? Si ustedes checan el algoritmo, que les voy a poner un poquito más adelante, vean, la base de la gasometría es mayor que la base calculada. Entonces tienen alcalosis metabólica agregada. Sencillamente vean, le corresponden 10 de base y tiene 11, tiene más bases de las que necesita. Entonces utilicen el plano cartesiano para que no se pierdan. Vean, no coinciden las bases, entonces identifico un problema. Debería tener 10 y tiene 11. Tiene más bases de las que necesita, o sencillamente la base de la gasometría, 11, es mayor que la base de calculada, 10. Entonces tiene una alcalosis metabólica agregada. Vamos a otro ejemplo. Acidosis respiratoria crónica. Acidosis respiratoria crónica, aplico la fórmula 65 menos 40 por 0.4. Entonces, este paciente, 65 menos 40 por 0.4, 10. Debería de tener 10 de base y tiene 3. Identifico que las bases no coinciden, entonces hay un problema metabólico agregado. ¿Sí? Vean, la base de la gasometría es 3 y la base esperada es 10. ¿Sí? Entonces tiene menos bases de las que necesita, o sea, tiene un problema de acidosis metabólica agregada. Y si no, vean el algoritmo. La base de la gasometría, 3, es menor que la base calculada, 10, acidosis metabólica agregada. ¿Sí? El algoritmo les va a ayudar. Vean ustedes, problema respiratorio, la base está en más menos 2. Si la respuesta sí es aguda, no aplico la fórmula. Acidosis respiratoria, si la base está en más menos 2, si la respuesta no es crónica, aplico la fórmula. Aplico la fórmula y si la base de la gasometría es menor que la base calculada, tengo acidosis metabólica. Si la base de la gasometría es mayor que la base calculada, tengo alcalosis metabólica. Y si las bases coinciden, solamente hay un problema respiratorio sin problema metabólico agregado. Problema respiratorio agudo, no aplico la fórmula, hemos dado razones. Crónico, sí aplico la fórmula, dimos unas razones. Vean, alcalemia o alcalosis es respiratoria, sí, porque está debajo de 35. Alcalosis respiratoria, la base está en 2, está normal. O sea, no aplico la fórmula porque es alcalosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria aguda. Problema crónico, sí voy a aplicar la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. Nos vamos al ejemplo. Alcalosis es respiratoria, sí, porque está menos de 35 en CO2. Alcalosis, paso 1, respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque la base se modifica. Alcalosis respiratoria crónica, aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. PCO2 es 20, menos 40 menos 20. Por 0.4 debería tener menos 8. ¿Y cuánto tiene? Menos 8. Las bases coinciden, menos 8, entonces tengo alcalosis respiratoria crónica sin problema metabólico agregado. Vean, paso 1, pH, que tiene alcalosis.
Paso 2, CO2. ¿Es alcalosis respiratoria? Sí, porque está menos de 35. Alcalosis respiratoria, ¿es aguda o crónica? Crónica. ¿Por qué? Porque la base está alterada o está fuera de rango de más menos 2. Alcalosis respiratoria crónica. Alcalosis respiratoria crónica. ¿Sí? Aplico la fórmula. PCO2 es 20 menos 40 menos 20 por 0.4 menos 8. Debería tener menos 8 de base y tiene menos 2. Observo que las bases no coinciden, por lo que pienso que hay un problema metabólico. Debería de tener menos 2.5, perdón, tiene menos 2.5 y debería de tener menos 8. Vean ustedes, la base de la gasometría, que es menos 2.5, es mayor que la base calculada, ¿sí? Porque aunque son negativos es mayor. La base calculada tengo alcalosis metabólica agregada. El plano cartesiano, cuando no tenemos tanta experiencia, nos es bastante útil para aplicarlo. De este lado las acidosis, de este lado las alcalosis. El amarillo es la base de la gasometría, el blanco es la base esperada. Vean, la base de la gasometría es mayor, menos 2.5 que la calculada, y entonces tengo alcalosis metabólica agregada. Tomen en cuenta que para el primer trastorno son valores de referencia, para el segundo trastorno son valores esperados. Hay que ver si el órgano, ya sea el pulmón o el riñón, están haciendo su chamba y no están están ocasionando un segundo trastorno. Vean, pH, alcalosis, ¿es respiratoria? Sí, porque debería tener porque tiene menos de 35, alcalosis respiratoria aguda o crónica. Crónica porque la base se modifica, alcalosis respiratoria crónica. Aplico la fórmula, PCO2 menos 40 por 0.4, 19 menos 40 por 0.4 sería menos 8.4 y tiene menos 10. Las bases no coinciden, vean, tiene menos 10 y debería tener menos 8.4. La base de la gasometría es menor que la base calculada, o sea, tiene acidosis metabólica agregada, ¿sí? Está más negativo, tiene acidosis metabólica agregada. El plano cartesiano les va a ayudar bastante. Misma situación, si la base no se modifica, es aguda, si se modifica es crónica, si es crónica aplico la fórmula, si la base de la gasometría es menor que la calculada, tengo acidosis metabólica. Si la base de la gasometría es mayor que la calculada, tengo alcalosis metabólica. Si las bases coinciden, no hay problema metabólico agregado. Aquí en esta imagen, que también la pueden encontrar en el manual de ácido base o en la página de ácido base de lo complejo a lo sencillo, viene un resumen. Acidosis metabólica, su fórmula, su trastorno agregado. Alcalosis metabólica, su fórmula, su trastorno agregado. Acidosis respiratoria, no aplico la fórmula cuando es aguda. Alcalosis respiratoria, no aplico la fórmula cuando es aguda. Acidosis respiratoria crónica, aplico la fórmula, trastorno agregado. Alcalosis respiratoria, fórmula y trastorno agregado. Con esa tablita está bastante práctico para que ustedes puedan realizar. Con esa tablita y el algoritmo, ya la armaron. Y pues como conclusión, recuerde analizar el pH como primer paso, como segundo paso el CO2, como tercer paso la base. No infiera, aplique la fórmula para ver si hay un segundo trastorno agregado, considere un algoritmo diagnóstico, ¿sí? Y ofrezca tratamiento si es necesario. Evite la inercia clínica, que es no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Si vemos la gasometría, detectamos algo, hay que ver si podemos hacer una intervención para ese paciente. Bien, esta es una frase de Salvador Sánchez Narváez, boxeador mexicano, Salón de la Fama, por eso mi papá me puso Salvador Sánchez. Yo tuve la culpa, ¿verdad? Entonces me puso el nombre de Salvador Sánchez, pero decía esta frase, quiero que pasados los años las personas escuchen mi nombre y recuerden quién fui. Este es el libro, ácido base de lo complejo a lo sencillo, 30 temas de líquidos, electrolitos, ácido base. DR Salvador Sánchez Díaz, si alguien es tímido y no quiere hacer preguntas, me puede mandar un correo. Sigan la página de ácido base de lo complejo a lo sencillo, subo información bastante puntual ahí. Síganme en Twitter, Jesús Sánchez 148, Jesús.Sánchez Díaz, ese es el Instagram, ahí subimos fotos en la playa, ya saben, para eso es el Instagram. Y si ustedes entran a la página de ácido base de lo complejo a lo sencillo, siempre hay un link, pueden adquirir el curso en línea, prontamente tendremos un segundo curso de otros temas, pero
tener el curso en línea ahí de ácido base de lo complejo a lo sencillo, si no hemos tenido oportunidad de hacerlo presencial. Muchas gracias, soy el doctor Salvador, les saludo desde Veracruz, espero sus preguntas. Gracias.